Bien, un cordial saludo para todos, para todas. Espero que estén muy bien. Y en esta primera lección virtual vamos a procurar explicar el tema correspondiente a la literatura del barroco. Voy a procurar no alterar la medida de lo posible la dinámica o el modo en que solemos explicar las clases cuando las hemos visto pues de manera presencial. Así que en un primer momento les voy a contextualizar socio en cuanto a lo sociocultural, ¿sí? De la época, y posteriormente vamos a abordar lo que si viene siendo las manifestaciones literarias, ¿sí? Bueno, para empezar hay que situarnos en la línea cronológica, ¿sí? Entonces, eh, recuerden cuando vimos el Renacimiento, nos situamos posterior a eso, ¿sí? Es decir, el Renacimiento y luego de eso empieza el barroquismo. Yo les llegué a hablar un poco al respecto cuando tratamos lo que era la perspectiva picaresca, ¿sí? El barroquismo bebe mucho de eso, tiene mucho de eso, de esa perspectiva picaresca, pero pues vamos a procurar recordarla. Eh, Podríamos entender el barroco esencialmente como una especie de divorcio, de separación, como un quiebre entre, entre esa herencia del Renacimiento. Recuerden lo que implicaba el Renacimiento. El Renacimiento era un renacer, un retornar a los griegos, a la cultura clásica, ¿sí? Entonces, buena parte del periodo del barroquismo se puede entender como eso, como un divorcio, una separación de esa serie de perspectivas o de ideas que se fueron madurando previamente. Es decir, el barroquismo lo podemos concebir a partir del siglo XVII y abarca una parte del siglo XVIII. Bueno, esta perspectiva picaresca recuerden que estaba muy marcada por una tendencia existencialista o crítica, una visión crítica trágica de la vida, ¿sí? Asumir la condición humana tal cual viene, ¿sí? Es un poco, digamos así, hilándolo con el video que les colgué de Bertrand Russell, es un poco apegarse a los hechos, ¿sí? Dejar de concebir las cosas de una manera tan idílica, tan ficticia y asumir y concebir los hechos tal cual se presentan. Entonces, tenemos que buena parte de, de esa tendencia hacia el pesimismo está delimitada o está influenciada más bien por el contexto tan problemático en el cual en el cual se encontraba Europa en ese entonces. Es decir, tenemos una Europa que pasó de, del auge de la opulencia y de la riqueza que se extrajo del descubrimiento o de la conquista más bien de América hacia nos trasladamos ya hacia una Europa un poquito más decadente, ¿sí? Tenemos pestes, tenemos circunstancias económicas complicadas y en especial tenemos tensión social fruto de las disputas entre los católicos y el nuevo, el nuevo régimen protestante, digámoslo así. Mm, bueno, fruto de todo eso es que el hombre empieza, como les digo, a asumir a su condición o la vida como algo más bien tortuoso, como un estado de pesadumbre, ¿sí? Entonces empieza a asumir la vida simplemente como un periodo o un estar allí en el cual el hombre se tiene que ver sometido a n cantidad de circunstancias adversas que se le presentan, ¿sí? También se concibe la vida y la existencia misma como algo fugaz, efímero, y también se tiene presente, dado que pues, la felicidad se asociaba en ese entonces con los placeres, se empieza a concebir que la felicidad es también algo muy fugaz, muy efímero, muy volátil. ¿En qué sentido? Es decir,
En retrospectiva, cuando el hombre asume o analiza su vida, empezaba más bien, hablemos empezado, a percatarse de que son mucho más comunes los episodios de tristeza que los episodios de sosiego, de felicidad, ¿sí? Los placeres son más bien algo pasajero, algo momentáneo, y lo común es que la vida sea algo más bien difícil, pesado, de nuevo. Entonces hay que tener muy presente como eso, ¿sí? Este desencantamiento de la vida, esta ruptura con la perspectiva idílica del hombre, del amor y de otras de la herencia que traían de la época renacentista. Bueno, concibamos entonces a la época del barroco como eso, como un quiebre, con una ruptura o un divorcio, con la herencia del clasicismo, con la herencia del renacimiento. Como ya les he explicado, vuelvo y les reitero esta idea, las condiciones que permean una sociedad en un momento histórico dado siempre se van, de manera obligada, se van a filtrar en todas sus manifestaciones artísticas, en las manifestaciones de todo tipo. Entonces, esta perspectiva pesimista se va a filtrar en la música, se va a filtrar en la poesía, se va a filtrar en la arquitectura, en la pintura, en la poesía, bueno, en todas las manifestaciones que ustedes se puedan imaginar. Vamos a abarcar algunas de ellas de manera muy general y luego nos enfocamos propiamente en lo que es la literatura. Empecemos con la pintura. Con la pintura ocurre algo muy particular y es que la tendencia hacia el naturalismo se va a ver se va a popularizar y va a ser muy utilizada. Entonces, ¿qué es el naturalismo? El naturalismo es esta tendencia o este recurso en la pintura que consiste en observar las cosas y procurar retratarlas o plasmarlas en el lienzo con el mayor grado de detalle y de fidelidad posible. Es decir, retratar los paisajes, las construcciones arquitectónicas, incluso reuniones de lo más sencillas como esta, con el mayor lujo de detalles y con la mayor fidelidad, ¿sí? Bueno, eso es el naturalismo. En cuanto a la arquitectura, vemos que está muy, digámoslo así, inclinada o tiende más bien hacia hacer o hacia utilizar recursos muy exuberantes, ¿sí? O sea que cuando uno las ve saltan o, a la vista pues por su particularidad, o sea, son muy exuberantes, muy llamativas, digámoslo así. Y también se caracteriza o se caracterizó porque incluso la infraestructura o las estructuras como estas mezclaban otro tipo de manifestaciones artísticas como la escultura. Es decir, las edificaciones no se limitaban simplemente a, a sus finalidades prácticas, sino que también procuraban ser una obra de arte en sí mismas, ¿sí? Por ejemplo, miren, esta estructura está llena de otro tipo de esculturas en la parte posterior y asimismo al interior se podía encontrar que estaban repletas de pinturas basadas en la técnica naturalista también. Es decir, se mezclaron todas estas artes. Eso fue algo como muy particular, muy propio y muy destacable además de este periodo, de esta época del barroquismo. Aquí podemos ver el techo de una de las basílicas más conocidas. Miren ustedes de nuevo la técnica del naturalismo. Y finalmente finalmente nos sigamos con el siguiente que es el teatro. ¿Sí? Así solían ser los teatros en aquel entonces y eran, digámoslo así, el principal medio de entretenimiento tanto pues de la plebe, del pueblo, de la gente de a pie como de la nobleza, ¿sí? El teatro en ese entonces entró en auge, ¿sí? Se volvió muy popular. Entre otras cosas, se explotó o se empezó a hacer muy recurrente lo que fueron las tragedias, las tragicomedias, ¿sí? En el siglo XVII tenemos autores muy representativos como por ejemplo Shakespeare. Bueno, antes de que pasemos a literatura,
un breve paréntesis, la música. Sí, la música, pues, música clásica, aún hablábamos de música clásica en aquel entonces, estuvo marcada por cierta, digámoslo así, tonalidad o melodía algo lenta y que en alguna medida reflejaba esa perspectiva pesimista, sí, era algo más bien tristongo, por decirlo de algún modo. Entonces las formas musicales, las sonatas, las óperas estaban mediadas como por ese ritmo y por esa tonalidad que de alguna manera reflejaba tristeza. De hecho, la sonata o la composición, la pieza que hemos estado escuchando a lo largo de este video es de Sebastian Bach. Es quizás una de las piezas de chelos más famosas de la historia y algunos de ustedes a lo mejor la habrán llegado a escuchar en series de televisión o películas, lo que sea. De hecho es muy utilizada. Sebastian Bach es en cuanto a la música el exponente más relevante de este periodo y también lo fue Vivaldi. Bueno, eso como para dejar la música ahí y no dejarla de lado. Entremos ya a lo que nos compete propiamente, que es la literatura del barroco. Aquí tenemos a Miguel de Cervantes, a Shakespeare, a Francisco de Quevedo. Bueno, los temas, como ya les venía diciendo, y como bien dice en este par de fragmentos de Francisco de Quevedo, tenemos que el desengaño y la angustia existencial, surgidos de la certeza de que todo lo humano está destinado a desaparecer, la fugacidad de la vida o actitud pesimista, eran los temas característicos del barroco. Leamos brevemente rápidamente este par de fragmentos de Francisco de Quevedo. Dice, el primero: miré los muros de la patria mía, si un tiempo fuertes ya, desmoronados, de la carrera de la edad cansados, por quien caduca ya su valentía. Y el otro fragmento dice, ayer se fue, mañana no ha llegado, hoy se está yendo, sin parar un punto. Soy un fue, y un será, y un es cansado. Bueno, si quieren pueden pausar el video. Y acá se sintetizan o se simplifican o se comprimen buena parte de las características que les he estado mencionando. ¿Sí? Entonces tenemos que los temas de la literatura, del teatro también, reflejan las condiciones sociales problemáticas del siglo XVII, como por ejemplo el hambre, la peste, el amor, pero el amor desde una perspectiva no idílica, como en la renacentista, sino el amor ya visto como algo que también es pasajero. Sí, es como el amor mucho más visto desde una perspectiva mucho más realista, ¿sí? El amor como eh, esta cosa que une a dos personas, pero que aún así en algún punto también cesa y se acaba, y que también, o no está exento del sufrimiento. Generalmente también el amor en ese entonces se empezó a asociar con el sufrimiento, y eh, reflejo de eso es que buena parte de las obras de Shakespeare, de las tragedias de Shakespeare, no tienen un final feliz ni siquiera para las personas que están vinculadas de manera amorosa, ¿sí? A la muerte, el desencanto, entre otras cosas. Bueno, son los temas o las constantes, ¿sí? A lo largo de todo el periodo del barroco. Bueno, la literatura barroca nace como contraposición a la literatura renacentista, eso ya se los dije. Tiene un exceso y recargo de recursos literarios, es decir, ¿a qué se refiere esta característica, esta afirmación? Resulta que este tipo de literatura estuvo muy marcado por el uso de recursos literarios como la metáfora y como la tendencia a utilizar demasiados adjetivos, ¿sí? Es decir, esto se llama adjetivación y es el hecho de utilizar la mayor cantidad de adjetivos posibles para hacer descripciones lo más precisas y detalladas de las cosas, ¿sí? A eso hace referencia. La hipérbole simplemente se entiende como la tendencia a exagerar las cosas. Y las alusiones mitológicas es el rasgo, quizás el último rasgo del Renacimiento, de la cultura clásica, del que no logran separarse, con el que no logran quebrar o al cual no logran, digámoslo así, del cual no logran deshacerse, ¿sí? Es eso, las referencias mitológicas, es una constante y
evidentemente es algo que se sigue heredando de la cultura clásica. Se utiliza mucho la sátira, la burla, bueno, todo esto en cuanto a la serie de recursos retóricos o literarios. En cuanto a los géneros, tenemos que recuerden pues que toda esta serie de manifestaciones procuran retratar e incluir lo que son todos los sentimientos agobiantes de la existencia, ¿sí? Toda esta cosa pesada, ¿sí? De la pesadumbre de la existencia, por favor. Es como la premisa básica, ¿sí? Pasemos a los géneros. Tenemos la novela, quizás la más representativa del periodo del barroco es El Quijote, escrita por Miguel de Cervantes, como muchos de ustedes ya deberían saber. Y esta también entra dentro de la novela picaresca. En cuanto a la poesía, una tendencia por la poesía de tipo pastoril. Esto quiere decir el tipo de poesía que hacía referencia o tenía como temática a los contextos rurales, ¿sí? Las campiñas, todo esto que estaba alejado de los tugurios, de lo complejo y de lo pesado, que eran, digamos así, los epicentros donde habitaba la mayor cantidad de personas. Entonces se veía el campo y todas estas planicies como paraje de descanso, ¿sí? Como de un librarse de toda esa carga tan pesada. Por eso se hicieron tan populares este tipo de manifestaciones, es decir, la poesía pastoril. En cuanto al teatro, como les decía, ahora las comedias, las tragicomedias y en especial brilló o el exponente más destacado de este periodo es Shakespeare, ¿sí? Del cual ya hemos leído buena parte, o buena parte no leímos un número considerable de sonetos en clase alguna vez, recuerdan. A Shakespeare, a ver, por nombrar algunas obras, así rapidito, tragedias, Romeo y Julieta, Macbeth, Hamlet, El Rey Lear, Otelo, bueno, son como algunas de las tragedias y además destacan como obras esenciales en la historia de la literatura universal. Eh, También tenemos a un poeta inglés de este periodo muy destacado que se llamaba John Donne. Para cerrar ya esta sesión y no extenderme más de la cuenta, vamos a leer un poema de él que es muy interesante y en especial quiero que reflexionen por estos días de crisis, de pandemia, donde parece ser que las personas o la cantidad de muertes se reducen simplemente a una estadística, ¿sí? Se acabó la música que teníamos de fondo. Por cierto, no sé si se los dije ya, pero todo el tiempo la música que estuvo sonando de fondo era una pieza compuesta por Sebastián Bach. Sí, ya recordé que sí se los dije. Bueno, leamos este fragmento. Este poema se llama Por quien doblan las campanas y dice así: ¿Quién no echa una mirada al sol cuando atardece? ¿Quién quita sus ojos del cometa cuando estalla? ¿Quién no presta oídos a una campana cuando por algún hecho tañe? ¿Quién puede desoír esa campana cuya música lo traslada fuera de este mundo? Ningún hombre es una isla entera por sí mismo. Cada hombre es una pieza del continente, una parte del todo. Si el mar se lleva una porción de tierra, toda Europa queda disminuida, como si fuera un promontorio, o la casa de uno de tus amigos, o la tuya propia. Ninguna persona es una isla. La muerte de cualquiera me afecta porque me encuentro unido a toda la humanidad. Por eso, nunca preguntes por quién doblan las campanas. Doblan por ti. John Donne. Y a grosso modo creo que eso resume buena parte del tema, ¿sí? Sé que hay muchos aspectos que de pronto queden flojos, que digamos hace falta que lo tratemos con más campo, con más cancha, pero no quiero alargar el video más, pues mucho porque sé que les va a dar pereza verlo completo. Entonces, simplemente quiero que obviamente hayan tomado los apuntes que hayan considerado necesarios, que ustedes consideren que les van a ser de utilidad. Obviamente, les va a ser pues muy útil a la hora de responder el taller que voy a dejar la otra semana. Dado que este viernes es festivo, pues no vamos a tener encuentro virtual, qué lástima, pero entonces les voy a dejar esta clase para que la vean cuando puedan y espero en especial que tomen nota de las dudas, de las posibles
preguntas que puedan surgir o simplemente puntos que quieran ampliar, ¿sí? Eso es todo, muchachos, y entonces nos vemos hasta una próxima lección o encuentro virtual.